Analizábamos en el segmento anterior todos los elementos que destacan en la agenda doméstica que están, por supuesto, muy relacionados con las elecciones en Estados Unidos, entre ellos Cristian López, consultor y analista de geopolítica, con quien estamos desarrollando el análisis de esta edición. Mencionabas, Cristian, el asunto económico, pero también el asunto de la migración y el asunto de la política exterior de Estados Unidos, su actuación en conflictos como Rusia-Ucrania y la situación en el Medio Oriente, y también como líder de la OTAN. Es importante desarrollarlas en este análisis, entendiendo la influencia que Estados Unidos tiene como primera potencia global. En este punto, ¿cómo están cada uno de los candidatos? Porque pareciera que se ve a Donald Trump mucho más claro en los asuntos globales, más que a Kamala Harris, que pareciera que no entiende las implicaciones de Estados Unidos tener, por ejemplo, como socio a Israel en el Medio Oriente y la situación tan compleja que allí se vive, y por otro lado, como líder de la OTAN involucrado en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es muy interesante e importante abordar estos temas, sobre todo porque aparte han sido muy claros en sus plataformas políticas. Ustedes, cualquier persona puede entrar a las plataformas políticas de cada uno de los candidatos y comprobarlo. En el caso de Rusia y de Ucrania, Donald Trump ha dicho con mucha claridad, yo voy a sentar a los dos en la misma mesa y esa guerra se va a detener. No podemos seguir con más guerra y más muertes ni del lado ucraniano ni del lado ruso. Me voy a regresar un poquito, Natasha, y algo que no han entendido, no solamente Kamala Harris, no ha entendido ni el pueblo estadounidense, ni el sistema estadounidense desde hace ya algo más de tiempo, es que el mundo va más allá de Polonia. Ellos piensan que el mundo es nada más de Texas a Nueva York, de Los Ángeles a Seattle, y que hacia el este se propaga desde Portugal hasta Polonia, pero no. Y que al sur aparte se propaga hasta España o Italia. Pero no han entendido una realidad que ya les explotó en la cara y una realidad que la semana pasada dio una muestra de fuerza, de presencia y de cooperación, que es lo más importante, que son los BRICS. Los BRICS, nada más pues para dimensionar que entre China y la India pues son más de 2.500 millones de personas, y hay que sumar a la potencia nuclear número uno del mundo, que es Rusia, hay que sumar el auge, la fuerza y la población que tiene Brasil, Sudáfrica y 27, 28 países más que ya están o invitados en proyecto de integrarse. Entonces, Estados Unidos y Occidente en general, el mundo occidental, por llamarlo de esta forma, no entiende el sur global, no entiende los BRICS. Y esa realidad ya les explotó en la cara, porque mientras quieren sancionar a Rusia por la guerra de Ucrania, le siguen pidiendo gas a Rusia para calentar los hogares de sus casas. Entonces, mientras quieren, apenas ayer salió en la noticia, sanciones arancelarias grandes de Europa hacia China, porque China les ganó claramente la carrera de los autos híbridos y eléctricos, y la Volkswagen, por ejemplo, y la BMW han estado haciendo recortes, grandes despidos, cierre de plantas, cosa que en Alemania jamás pensaron que se iba a ver. Pues bueno, ya está sucediendo, y eso es porque no entendieron o no quisieron entender que hay un mundo más allá de Polonia, ¿no? Entonces, Trump ha sido muy claro, entiende, él sí entiende más allá de su forma de comunicación, él entiende que hay un mundo más allá de Polonia y que hay que negociar con ellos y hay que coordinarse y entendernos con ellos. Kamala Harris dice, vamos a seguir apoyando a Ucrania con todo para que gane esta guerra, cosa que es realmente una utopía, porque Rusia es la principal potencia nuclear en el mundo y Ucrania jamás podría ganarle una guerra. Ojalá nunca suceda, pero Rusia depende de apretar un botón y acabar con la guerra. Y por el lado de Israel y Palestina, y ahorita ya podríamos agregar a Líbano, a Yemen con los Hutis, obviamente a todo Irán, los proxies que hay en Siria y en Libia, y la neutralidad de Jordania y de Egipto que está en duda. Entonces, ahí sí es un tema más complejo, es un tema donde están en juego los recursos que salen del Golfo Pérsico, que dan la vuelta por el Golfo de Adén y cruzan el Canal de Suez hacia Europa. Entonces, ahí sí hay un tema mucho más delicado, hay un tema religioso fuerte, profundo, en donde Israel tiene su cosmovisión de la vida y de este mundo, pero los islamistas también,
y son personas igual que nosotros que merecen ser escuchadas, atendidas y saber qué opinan y también participan. Es decir, tienen tanta influencia y poder sobre esto que si ellos quieren disparan los precios del petróleo del mundo. Entonces, yo creo que ahí Trump se ha sido más claro, necesitamos fortalecer a Israel, pero también necesitamos sentarnos en una mesa. Recordemos que Israel y otros países ya se sentaron en una mesa con Donald Trump a firmar los acuerdos de Abraham, acuerdos históricos entre Israel y países árabes que jamás había sucedido. Y Kamala Harris, y como ha sido en toda su carrera, no solamente de candidata, desde que es fiscal de California, dice en los discursos que pelea por una causa, pero en los hechos y en los actos hace otra cosa. Cuando va Benjamin Netanyahu al Parlamento americano, no asiste Kamala Harris, pero lo recibe en privado al día siguiente. Entonces, esa ambigüedad en tiempos de polarización no sirve. En tiempos de guerra necesitas personas determinadas, incluso pueden a veces estar un poco equivocadas, pero definitivamente se necesita una determinación de las cosas y Kamala Harris se ha estado patinando mucho en este tema del Medio Oriente. Entonces, es importante, tiene repercusiones y por supuesto que en eso coincido. Donald Trump ha sido mucho más claro y más específico sobre las acciones que va a tomar. Fíjate que es muy interesante esto que nos comentas, Cristian, sobre todo porque has hecho alusión a los BRICS, que representa básicamente este llamado nuevo mundo multipolar, donde se ha empezado a cuestionar la hegemonía de Estados Unidos como gran potencia global, una hegemonía que hereda después de la Guerra Fría. En este sentido, y rápidamente, para cerrar, esta elección muchos la han catalogado como histórica. ¿Pone en juego la hegemonía de Estados Unidos entendiendo el auge que ha tenido China? Yo voy a ser todavía más claro y voy a ir un poquito más allá. La hegemonía que Estados Unidos tiene hasta hoy ya está en clara tendencia a perderse e incluso me parece que ya es irreversible, porque Donald Trump creo que lo único que podrá hacer es retrasar un poquito ese proceso de darle la estafeta a China como primer potencia económica mundial y para el 2050 proyecciones no solamente de los BRICS o de Euroasia, sino proyecciones de Goldman Sachs y otras casas americanas ponen a la India como como la segunda potencia económica mundial por delante de Estados Unidos y Estados Unidos hasta un tercer lugar. Entonces me parece que el ascenso de China al poder mundial, a la hegemonía mundial, ya está garantizada, a menos que pasara una cosa de niveles apocalípticos, pero me parece que eso ya va a suceder, eso ya no tiene freno, simplemente Trump lo está entendiendo antes que Kamala y que Biden y que todo el grupo occidental, pero sí creo que solamente lo va a retrasar un poco. ¿Por qué? Porque estos son procesos que llevan décadas, no es algo que se da de la noche a la mañana, ni de una década, ni de 5 años a otro, ni de un sexenio, ¿no? O cuatrienio en el caso de Estados Unidos. Son procesos que llevan años construyéndose, décadas completas, y me parece que ahora en lugar de tener un mundo unipolar con Estados Unidos, habrá un mundo multipolar en donde los actores principales estarán en Eurasia y específicamente en el tema económico China y la India y en el tema militar Rusia y China. Ciertamente estamos ante un nuevo mundo con distintos centros de poder. Cristian, yo te quiero agradecer por habernos mostrado y analizado todo este panorama previo a las elecciones en Estados Unidos, unas elecciones sin duda fundamentales para el mundo entero. Ha sido un placer escucharte y que nos hayas acompañado en esta edición de Ampliamente. Gracias a ustedes por la invitación y un fuerte abrazo a todo el pueblo de Venezuela. Conversábamos, amigos, con Cristian López. Él nos brindaba un panorama previo a las elecciones en Estados Unidos que serán este martes 5 de noviembre y donde se están determinando aspectos fundamentales, no solo en la política doméstica del país, sino también en su política exterior. Esto es parte del análisis que hicimos en esta edición de Ampliamente. Si usted quiere revisar otros temas relacionados también con la política estadounidense, lo puede revisar a través de nuestro canal en YouTube. Allí puede ver una serie de programas anteriores donde le explicamos otros aspectos relacionados al sistema político estadounidense, cómo funciona la política de partidos en el país y sobre el sistema electoral. De esta manera me corresponde despedir esta edición de Ampliamente, por supuesto, agradeciéndole su sintonía y deseándole feliz tarde.